Vaya Finca. Sé que todos ustedes están esperando este momento porque es donde les damos las pistas para que puedan llevar, bueno, pues una vida en la comunidad de vecinos y todo correctamente hecho. Para ello tenemos con nosotros a Liliana Miguel, que es administradora de fincas y abogada también, que hay que decirlo. Buenas noches, Liliana. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. Están todos nuestros espectadores deseando que les contemos, bueno, pues todos estos asuntos tan interesantes sobre cómo gestionar bien una comunidad de vecinos y lo importante que es, desde luego, porque nos está sorprendiendo pues la cantidad de cosas, por ejemplo, en las juntas vecinales, que es lo que estamos viendo en las últimas semanas, que hay que tener en cuenta y cómo se pueden gestionar de la mejor manera, que por ejemplo con Vaya Finca pues lo tendríamos todo solucionado. Efectivamente. Vamos a hablar, si te parece hoy, Liliana, de cuando estamos en estas últimas semanas, como recordarán todos nuestros espectadores, hablando de las juntas. Por ejemplo, comentábamos cuándo había que convocarla, cómo se convocaba, cómo es un acta. Hoy vamos a hablar, si te parece, vamos a comenzar hablando de si yo no puedo ir a una junta y se acuerda algo. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Si yo no estoy de acuerdo con eso, que a lo mejor sea pues ese es el punto que hablamos de la impugnación de un acta. Las actas, o sea, los acuerdos que se adoptan en las juntas de propietarios pueden ser contrarios a la ley, pueden ser contrarios a los estatutos de la comunidad. Hay diferentes motivos por los cuales podemos impugnar un acuerdo. Como hemos dicho, contrarios a la ley o a los estatutos de la comunidad, o bien que sean contrarios a los intereses de la comunidad y en beneficio de uno o varios de los propietarios, o bien que perjudiquen gravemente a un propietario que no tenga obligación jurídica de soportar ese perjuicio, o que hayan sido adoptados con abuso de derecho. Estos son unos motivos, o los motivos que establece la ley para poder impugnar acuerdos. Entonces, ¿qué ocurre si yo no voy a una junta y se adopta un acuerdo que considero que está dentro de estos? Bueno, pues tengo la posibilidad de impugnar ese acuerdo ante los tribunales. Para ello hay un plazo. Exactamente. Y habrá plazo, me imagino, tanto para cuando no se va como para cuando se va. Vamos a lo que ocurre es que el plazo es diferente. Si acudo a una reunión y se adopta un acuerdo que considero que debo de impugnar por ser contrario a ley, pues el plazo empieza a contar desde el momento en el que tengo conocimiento de la adopción de ese acuerdo, que es en ese momento, el día de la celebración de la Junta. Entonces, si acudo a la reunión, el día de celebración de la Junta. Si no acudo a la reunión, pues el día en el que me notifican fehacientemente ese acuerdo, que es el acta. Me notifican el acta por correo. Entonces, a partir de ahí tengo un plazo. Lo vamos la semana pasada, que ese acta se tiene que notificar a aquel vecino que no haya podido acudir. Efectivamente. Entonces, a partir de cuando se comunica ese plazo, pues ese plazo empieza a contar a partir de estos plazos. ¿Y qué plazo es? Pues hay de 3 meses o un año. Si son contrarios a la ley, el plazo es de un año. Un año. Y si es el resto de los supuestos, el plazo son 3 meses. 3 meses. 3 meses para poder impugnarles. Si en la Junta se aprobara algo, Liliana, por ejemplo, que no esté estipulado en la orden del día, ese acuerdo es nulo también. Es nulo. Efectivamente. Ese acuerdo podemos entender que se ha acordado, o ese acuerdo se ha acordado, valga la redundancia, con abuso de derecho. Es decir, no está en el orden del día, efectivamente, que sepamos que se va a hablar, no tiene cobertura legal, ese acuerdo no tiene cobertura legal, entonces en abuso de derecho se ha llegado a ese acuerdo y yo puedo impugnarlo. Plazo 3 meses. 3 meses desde que me lo notifican si soy ausente a esa reunión. ¿Quién está legitimado para poder impugnar los acuerdos? Pues están los propietarios que acuden a la reunión, los propietarios ausentes, y los que indebidamente hayan sido prohibidos de su derecho de voto. Es decir, por ejemplo, hay quien no está al corriente de pago de la cuota. Pues estas personas, imagínate que le han prohibido su derecho de voto de forma ilegal. Es decir, decían que debía una cantidad y no la debía. Por ejemplo. Entonces, esa persona, aunque haya ido a la reunión, puede impugnar el plazo le empieza a contar como si no hubiera acudido, ¿vale? Luego los ausentes se entienden que no estaban allí y entonces no han votado a favor. Y luego los que hayan salvado su voto el día de la reunión. ¿Qué significa salvar su voto? Pues votar en contra. No es necesario decir voto en contra y salvo mi voto. No, simplemente con decir voto en contra. Estas 3 personas son las legitimadas para poder. Es decir, si he votado a favor, no puedo luego impugnar un acta o un acuerdo. Eso nos queda bastante claro y además que es importante también saberlo. Hablamos de quién vota, de quién no vota. ¿Qué mayoría se necesita para aprobar un acuerdo en una junta? Pues depende de lo que se vaya a acordar.
tenemos diferentes casos. Tenemos la unanimidad. Unanimidad es cuando se van a adoptar acuerdos que modifican o bien el título constitutivo o los estatutos de la comunidad. Eso se requiere unanimidad. Por ejemplo, el cerramiento de un patio interior. Sí. Ahí está modificando el título constitutivo, entonces requeriría unanimidad de la comunidad. Sin embargo, hay casos en los que se requiere una mayoría cualificada. ¿Qué es una mayoría cualificada? Pues las 3/5 partes. Por ejemplo, cuando se solicita la supresión o el establecimiento de un servicio general de interés para la comunidad, como por ejemplo un servicio de portería. Queremos eliminar al portero de la comunidad. 3/5 partes. 3/5 partes para poder adoptar ese acuerdo. O incluso en la instalación de ascensor. Queremos instalar un ascensor, 3/5 partes. Lo que ocurre es que con los ascensores hay una especialidad. Si con ello queremos eliminar las barreras arquitectónicas, porque bien haya una persona, un minusválido o alguna persona de movilidad reducida, no requiere 3/5 partes, sino una mayoría simple, que sería, pues eso, la mitad más uno, una mayoría simple. Y luego ya por último la ley tiene en cuenta otra mayoría que sería 1/3. 1/3 es para la instalación de infraestructuras comunes de acceso a las telecomunicaciones. Es decir, para poder acceder a la TDT. Ahora ya es una cosa generalizada, pero hasta hace poco tiempo pues, la televisión digital terrestre, pues no, entonces se requería solamente 1/3 parte. O bien para, por ejemplo, el aprovechamiento de energía solar, para instalar placas solares en las comunidades. Que también es otro tema que muchos se estarán planteando en casa. O el cambio de calderas, de tipo de calderas. Tenemos gas natural o tenemos gasóleo y queremos instalar pues biomasa. Pues en estos casos son 1/3 solamente. 1/3 de los que van a votar. Efectivamente. Liliana, nos queda muy poquito tiempo, pero para la semana que viene yo sé que vamos a hablar de impagos. Impagos que también es algo que preocupa hoy día bastante. Hoy día bastante. Las cuotas, vamos a adelantar simplemente en una pincelada qué es lo que vamos a ver y lo importante que es no solamente tener un administrador de fincas, sino un abogado, como es tu caso. Pues vamos a tratar el tema, por ejemplo, si alguien adquiere un piso, un banco o un particular que adquiera un piso y que ese piso tenga deuda pendiente. ¿Quién tiene que abonar esa deuda? ¿Quién tiene que encargarse de esa deuda? Pues seguro que muchos en casa, muchos espectadores están o tienen algún caso conocido o incluso pueden estar viviendo esa situación, que estén muy atentos porque la semana que viene vamos a darles esas soluciones que tanto nos piden y que desde luego de la mano de Liliana nos van a quedar las cosas bastante más claras. Gracias. Muchísimas gracias por haber venido. Simplemente, si queremos contactar con Vallafinca, Liliana, ¿qué tenemos que hacer? O bien llamarnos al número de teléfono 983-189-270 o mandarnos un correo electrónico a info@vallafinca.es. Ya saben que en nuestro perfil de Facebook pueden dejar todas las dudas que tengan, las iremos resolviendo aquí en Vallafinca. Muchísimas gracias, Liliana. A vosotros. Nos vamos un momentito a publicidad y enseguida volvemos. No se muevan.